Buenas noches, mi nombre es Matthew Ogden y les quiero dar la bienvenida a todos ustedes que participan en nuestra videoconferencia semanal en larouchepac.com con el señor Lindo LaRouche. Me acompaña en el estudio hoy Ben Denniston del equipo científico del sótano y vamos a iniciar la reunión de esta noche con una pregunta institucional. La pregunta es la siguiente. Señor LaRouche, esta es una pregunta de dos partes respecto al intercambio de presos de la semana pasada entre Estados Unidos y el Talibán, donde el sargento Bo Bergdahl fue liberado a cambio de 5 comandantes del Talibán que estaban presos en Guantánamo. Primero, ha salido a la luz que tanto la Cámara como el Senado, en sus respectivas comisiones de inteligencia, se opusieron unánimemente a este intercambio de presos hace varios años, en el 2011, cuando la idea se les presentó por primera vez por parte del gobierno de Obama. El presidente Obama optó por no ir al Congreso, que era lo que requiere la ley, que él mismo firmó, que exige 30 días de notificación por adelantado para avisar al Congreso respecto a cualquier intercambio de presos en Guantánamo. Este es un crimen que se somete a un juicio político. ¿Cómo evalúa usted las acciones del presidente Obama en el caso de Bergdahl y cómo espera usted que responda el Congreso? Segundo, el presidente Obama se comprometió durante su primera campaña presidencial en 2008 que iba a cerrar la cárcel en Guantánamo, pero sigue operando 6 años más tarde. ¿Cuál es su política para abordar esta situación, tanto en el caso inmediato de Guantánamo, como también qué hacer con eso y el asunto más amplio de la manera en que el presidente Obama aborda la guerra contra el terrorismo a nivel global? ¿Cómo abordaría usted el problema del terrorismo global, dada la crítica muy amplia de la política de Bush y Cheney de entregas de presos y de tortura, y la política de Obama de listas para matar y guerra con aviones robot o drones? Este tema nos lleva a la cuestión de la urgencia de un juicio político inmediato del presidente de Estados Unidos. Ahora, entre las muchas cosas que aquí se describen respecto a esta pregunta, la cuestión esencial es que se conoce ahora y que se conoce internacionalmente, es que Obama ha estado llevando a cabo, librando una guerra durante la mayor parte de su presidencia. Y esta guerra se había iniciado bajo su antecesor, no el tonto imbécil de Bush, pero bajo el vicepresidente Cheney como tal. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Ahora, todas las cosas que han estado ocurriendo, digamos en el norte de África, los juegos respecto a Arabia Saudita, juegos con los terroristas, o la guerra para lanzar una nueva guerra en Irak que ha lanzado el Imperio Británico, pero esta guerra ha estado siguiendo por mucho tiempo, pero no se le denomina guerra. Por ejemplo, tomemos el caso de lo que acaba de ocurrir recientemente en cuanto a la política de Ucrania. La política de Ucrania está realmente bajo control de gente con antecedentes nazis. Ahora, varios de ellos son nazis directamente, como miembros de una organización fundada por el mismo Adolfo Hitler, y está la gente, un poco los zampones, los duros dentro de esa parte de la nación. Ahora, el ángel que llevó a cabo este fraude electoral en Ucrania fue una de las personas, de los principales financistas de los nazis. Ahora, juntemos estas cosas. Existe el hecho de que desde la generación de Bush hijo, pero también totalmente bajo todo el gobierno de Obama, todos los años de Obama, ha estado realizando guerras, librando guerras de verdad, guerras que violan la Constitución y crímenes de lesa humanidad. El punto es el siguiente. Lo que están utilizando es lo que llaman
guerra de guerrillas. Y bajo el nombre de los gángsteres y de tipos de operaciones de guerra de guerrillas, se han lanzado en contra de varias naciones. Por ejemplo, todas las operaciones de los saudíes de terrorismo internacionales se realizaron bajo liderato de los británicos. Por ejemplo, el 11 de septiembre fue una operación del Imperio Británico, de la reina, de lo que hicieron el 11 de septiembre. El respaldo para encubrir eso vino del gobierno de Bush y Cheney, y fueron las mismas personas. Ellos organizaron y respaldaron y encubrieron el hecho de que se estaba librando una guerra por parte de la emperatriz británica bajo su supervisión en todo este periodo. Ahora, la operación de Tony Blair, al nombre de la reina, para lanzar una guerra de Irak, eso fue ilegal, fue un fraude en contra de las naciones. Y lo que está ocurriendo ahora es que Obama es el tonto útil, la reina es quien dirige realmente, pero él es el tonto útil que ha estado como títere llevando adelante las operaciones que son en realidad guerra. Ahora, lo que Obama ha estado haciendo al entrometerse en Europa con las operaciones militares es una violación de la Constitución como tal. Están librando guerra, lo que hizo en Irak. Lo que se hizo en Irak fue lo mismo, ese fue el precedente. En el norte de África, el mismo precedente. En realidad se está hablando de guerra dirigida por Estados Unidos en violación de la Constitución. Ahora, ha llegado el momento en que los crímenes de Obama se han vuelto tan prominentes y se han vuelto tan complicados en varias partes del mundo. ¿Cómo tenemos que estimar este asunto? Hay que entender lo que está haciendo el presidente ruso Putin. Él está muy consciente de que lo que enfrenta es una guerra en contra de Rusia, en particular dirigida por el presidente de Estados Unidos. Ese es un hecho, lo hace, pero no lo llaman guerra. Se llama algún tipo de lucha, pero lo están librando como una forma de guerra irregular, pero es guerra, no es irregular. Bueno, es irregular en ciertos sentidos, no lo llaman guerra, pero sí es guerra. La idea es que si entran con este tipo de operaciones para molestar y dicen, bueno, estas no son nuestras guerras, son patriotas, ya saben, oponen a la represión, pero si ven todo el planeta, vean el aspecto musulmán, el aspecto islámico de esto. Desde la primera guerra de Chechenia, desde ese entonces, todo ha sido una operación continua desde ese momento. Y el Imperio Británico está realizando esa guerra. Ahora viene Obama y hace una declaración que es una violación de la Constitución en este sentido y en otros aspectos. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo van a haber los patriotas, el número suficiente de patriotas en Estados Unidos en el gobierno que están dispuestos a decir esto es una guerra ilegal bajo la ley internacional? Y también es ilegal bajo la Constitución Federal de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos no puede librar una guerra sin la aprobación del Congreso. No se puede hacer, pero lo están haciendo a cada rato. Especialmente en el caso de Obama es el más claro. Pero Cheney estaba haciendo lo mismo. Cheney es el tipo que encubrió lo que pasó el 11 de septiembre. Obama simplemente tomó el boleto o renovó el boleto y dijo, vamos a pasar de nuevo. Entonces el asunto es si Estados Unidos es una nación apta para sobrevivir. Tiene las agallas dentro del país para defenderse en contra de un tirano, un verdadero tirano satánico, y decir que el Imperio Británico, la emperatriz británica, es una figura satánica, y decir eso no es una exageración. Si conocen de historia y se remontan a la era del tema de Zeus contra Prometeo, y si trazan esa historia que viene del drama griego, esto es lo que era el Imperio Romano. Esto es la ejecución en masa, el genocidio contra cristianos por parte del Imperio Romano es esto, y es el Imperio Británico hoy, porque el modelo del Imperio Británico es el romano.
Y esta fue la política proclamada del Imperio Británico en ese momento, en otoño de ese año. Entonces estamos hablando de una fuerza imperial con una característica que siempre se ha conocido como satánica. Es decir, Zeus es un nombre griego de Satanás. El Imperio Romano fue una institución satánica. El genocidio en contra de cristianos claramente lo define como una fuerza muy perversa, una fuerza satánica. El Imperio Británico también lo es una fuerza satánica. Y esta es la realidad. La política verde en Estados Unidos es un programa satánico creado por los británicos, por la misma emperatriz británica. Y eso está dicho abiertamente. Dicen que la emperatriz, que esa es su política, los detalles, es un esquema de genocidio en contra del pueblo de Estados Unidos. La idea de descarbonizar ahora, reducir el carbono ahora, es un proyecto genocida. ¿Quién lo está haciendo? Obama. ¿Para quién? ¿A nombre de quién? Ah, bueno, la reina es la que publicó ese recetario y dio las órdenes. Y él, Obama, tiene un grupo de brujas que lo rodea que también son satánicas. Entonces, la cuestión aquí hay que abordarlo de esa manera. La cuestión es si Estados Unidos tiene la aptitud moral para sobrevivir. Si tiene esa aptitud, va a ser ¿qué? Número uno, deshacerse de Obama. Deshacerse de él y hacerle un juicio político, absolutamente se lo merece. Entonces, por fin ya hagamos eso con ese imbécil. Saquémoslo de ahí y encontraremos que su vicepresidente se va a ir con él, por varias razones. Entonces, quiere decir que vamos a tener un nuevo vicepresidente, así como también un nuevo presidente. Bueno, ¿qué hay de malo con eso? Es una idea muy bonita, y mientras antes mejor. A un medio tonto sería mejor que uno de estas criaturas. Tuvimos un medio tonto en vicepresidente hace algunos años. Entonces, esta es la cuestión esencial. Y todas estas preguntas se tienen que ver desde esa óptica. Todas las políticas, en tanto políticas del gobierno Bush-Cheney, en sus 2 periodos de gobierno, todas las políticas del gobierno de Obama, en su gobierno, periodos 1 y medio, gobiernos de Obama, ha sido una fuerza satánica dentro de Estados Unidos. Y miren lo que ha pasado, miren en qué andamos. Tenemos 2 generaciones de presidentes que son zorrillas, que son figuras satánicas. Bush Cheney, el joven Bush, no se le puede decir que él es Satanás porque su padre era como Satanás, pero Cheney era una fuerza satánica y sigue siéndolo. Obama es totalmente una fuerza satánica y lo ha sido desde el comienzo. Si nos remontamos al tema por lo que yo lo ataqué en su primer año de su gobierno, la política de atención médica, un genocidio en contra de nuestros ciudadanos al acelerar las tasas de mortandad. Yo lo demostré en ese momento. Este hombre nunca ha sido nada sino satánico. Sus políticas son satánicas. Entonces, la cuestión es, por lo tanto, ¿qué tipo de moralidad tiene el Congreso de Estados Unidos? Porque principalmente es el Senado que de manera más eficiente puede afectar el juicio político de este tipo y se puede hacer de manera rápida, porque toda la evidencia, todas las pruebas están ahí. Ahora, si nos deshacemos de él, y el vicepresidente también se iría con él, probablemente por razones obvias, si uno lo piensa, ¿y qué? Podemos crear una nueva presidencia a través de la iniciativa del Senado con el consentimiento de la Cámara de Representantes y nos puede ir mucho mejor. Yo tengo un programa de 4 puntos que resolverá muchos de los problemas que de todas maneras hay que abordar. No podemos esperar hasta el próximo periodo de gobierno. Tenemos que hacer ciertas cosas ahora porque estamos en una situación de rescate interno. ¿Saben lo que es rescate interno? Es cuando los bancos no pagan interés, sino que te quitan interés. Y lo hacen con su método de especulación. Entonces,
te especulan a ti hacia abajo, drenan a Estados Unidos de todos los recursos que existen, eliminan la población de Estados Unidos con el rescate interno. Y el rescate interno ya está ocurriendo. No lo hemos visto a todo vapor todavía, pero estamos al borde de ir a todo vapor. Y si no sacamos a Obama del cargo y rápido, la mayoría de ustedes, ciudadanos que están escuchando, van a estar muertos probablemente este año. Ahora, hay dos maneras de resultar muerto. Económicamente es una manera, donde la gente ya no tiene ninguna seguridad, no tienen seguridad alguna. Empiezan a morirse en general por todos lados, porque todas las condiciones básicas para la vida simple ahora está en tela de juicio y se destruye. Y si se destruye todo el sistema bancario de Estados Unidos, con una tasa de interés negativa a la inversa, y si se hace a una tasa muy alta y acelerada, se puede en un año destruir la existencia de la población de Estados Unidos. Y esto es lo que está en juego. No hay que ver las cuestiones superficiales o los encabezados de los diarios, porque lo que ellos hacen es que le interpretan todo. Dicen, bueno, lo podemos presentar de la siguiente manera. Dilo así, dilo así. Bueno, lo podemos decir de la siguiente manera. Es una enfermedad esa de las interpretaciones. Entonces, ¿qué? ¿Somos o no seres humanos o somos quizás esclavos? ¿Vamos a tolerar la destrucción de nuestra nación y la destrucción que se avecina de otros? El problema aquí es que lo que Obama está haciendo, y se lo está haciendo a nombre de la monarquía británica, lo que hace Obama está llevando al mundo al borde de una guerra termonuclear. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene la capacidad de hacer nada de manera eficiente en este planeta cuando se considera el poder que tiene China y ahora el poder que tiene India y el poder que representa Rusia y otras naciones. Estas naciones pueden sostener, pueden mantener, librar una guerra continua en contra de un ataque de Estados Unidos, pero no pretenden hacer eso. Pero Estados Unidos ya lo está haciendo, lo están librando en Europa. No lo están declarando como guerra, porque lo llaman otra cosa, pero lo están haciendo. Y todo el mundo en Europa, en posiciones de responsabilidad, ya lo saben, pero no tienen las agallas para decirlo. Ahora, lo que están haciendo los británicos, y ellos tomaron una decisión y lo dijeron públicamente, pero la gente no sabía cómo traducirlo. La política británica siempre ha sido, especialmente desde la crisis de la reunión de Copenhague, ha sido reducir la población del planeta de 7.000 millones de personas, que es lo que era hace poco, a menos de 1.000 millones de personas. Es decir, genocidio es la política del Imperio Británico, genocidio es la política de Obama. Genocidio fue la política del gobierno anterior. Siendo ese el hecho, ¿por qué no podemos aceptar los hechos en vez de interpretaciones, en vez de versiones? Dejémosle eso a las arañas, que hagan sus versiones, pero no nos metamos con eso con los políticos, porque una araña nunca hace un buen político. Todo esto hay que decirlo diciendo la verdad. No hay que quedar bien con la gente, no hay que dar interpretaciones, no hay que aceptar las versiones cuando uno sabe que es una mentira. Si uno sabe que es verdad, que es una mentira, es una mentira. Y no es cuestión de tu interpretación versus la mía. Y de eso se trata. Esta es la realidad. Y eso es lo que tenemos que proclamar en viva voz. Bueno, quiero seguir sobre esa cuestión, sobre el estado de guerra. El presidente Vladimir Putin le dio una entrevista a los medios franceses esta semana antes de ir a Francia para celebrar el 70 aniversario del día D de la toma de Normandía, después de alabar a la Alianza de Naciones que liberaron a Europa del fascismo de los nazis, mencionando a los peleadores de la resistencia francesa. Putin inmediatamente
señaló a quienes, abre comillas, en Estados Unidos y en Europa respaldan un golpe de Estado armado anticonstitucional en Ucrania. Y luego dijo, es que esto desató caos y violencia justo en la frontera de Rusia. Y este es el punto al que regresó en repetidas ocasiones durante la entrevista, citando no solamente a Ucrania, sino también precisamente el mismo tipo de operación que ahora están tratando de realizar en Siria. Ahora, también identificó las mentiras dichas por Cheney y Tony Blair respecto a cómo comenzó la guerra de Irak. Lo que es interesante es que a la vez que Putin estaba dando esta entrevista, se realizó una conferencia muy importante de seguridad en Moscú con toda la jerarquía militar de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre exactamente este tema. Identificaron las llamadas revoluciones de color, es un eufemismo muy malo, pero esto lo identificaron como un nuevo tipo de guerra, donde no hay las líneas de confrontación y donde las reglas aceptadas de la guerra se hace caso omiso de esas reglas. El jefe de operaciones del Estado Mayor Conjunto de Rusia habló y dijo lo siguiente, abre comillas, las revoluciones de color son una nueva técnica de agresión que van orientadas a la destrucción de un Estado desde dentro, dividiendo a su población. La pregunta clave para los estrategas militares es cuál Estado va a ser el siguiente en la lista. El factor principal para definir los blancos es el interés geopolítico del Estado que provoca eso. Por esta razón, tales revoluciones se organizan principalmente en países que tienen una posición estratégica importante y llevan a cabo una política exterior independiente. La desestabilización de tales países permite un cambio importante en el equilibrio del poder en esa región particular. Cierra comillas. En la misma entrevista, Putin contrapuso a estas operaciones de guerra para intimidar a las naciones para que entreguen su soberanía ante lo que él llama los cuerpos, las instituciones supranacionales en lo económico y político. A eso contrapuso lo que está haciendo Rusia para desarrollar su propio territorio y para integrarse con otras naciones de Asia, tanto a través de la nueva Unión Económica Euroasiática y también el nuevo acuerdo de países, la tríada que usted ha identificado, Rusia, China e India. Putin dice que el modelo que él contempla para Europa no es esta idea de la Unión Europea, sino lo que Charles de Gaulle había contemplado. Dijo Putin, yo considero que la tradición de Charles de Gaulle que protegió la soberanía de Francia, yo creo que esto merece respeto, cierra comillas. Ahora, la idea que tenía de Gaulle de Europa era de una comunidad de naciones soberanas del Atlántico a los Urales, que obviamente incluía la nación de Rusia. Y como en el caso de las elecciones recientes en Francia, ahora vemos un resurgimiento de esta idea gaullista en Europa Occidental y estoy seguro que Putin está muy consciente de eso. Ahora, usted ha identificado que igual que hay una tríada en Eurasia, ahora existe una tríada parecida que emerge en Europa Occidental entre Alemania, Francia e Italia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pueden estas dos tríadas unirse para derrotar al Imperio Británico? ¿Y cuál debe ser el papel de Estados Unidos? ¿Y qué se requiere para que Estados Unidos juegue su papel correspondiente en esta nueva configuración estratégica? Bueno, lo que tiene que hacer Estados Unidos es tumbar a Obama, porque él no es sino un títere de los británicos, al igual que con Bush Cheney, y lo que hicieron Bush y Cheney respecto a la guerra de Irak fue un fraude, fue una guerra fraudulenta, fue un crimen por parte de Estados Unidos, un crimen por parte de Estados Unidos al respaldar a los británicos en ese crimen. Y muchas de las principales figuras, los patriotas del Reino Unido, murieron para encubrir lo que Tony Blair había hecho y lo que también venía de Estados Unidos en ese momento. Lo mismo el 11 de septiembre. El Imperio Británico organizó el 11 de septiembre y utilizaron los instrumentos saudíes, que son simplemente piezas de los británicos. Entonces, ¿qué es lo que usaron? Entonces, Bush Cheney encubren el 11 de septiembre un fraude en contra del pueblo de Estados Unidos, encubrían un ataque
homicida en contra de Estados Unidos, incluyendo al Pentágono. Es un crimen en contra de Estados Unidos. Se les debería haber encarcelado por eso. Aún hoy merecen estar en la cárcel. Bush, que no significa mucho, nos lo ponemos en cualquier celda de por ahí, pero Cheney todavía anda suelto por ahí y él es el puro mal, maldad total. Lo mismo Obama, aunque es solamente un títere, un tonto útil del Imperio Británico. Entonces, lo que hay que entender es que si hay tal cosa, que no es la política, no son cuestiones políticas como tales, hay tal cosa en la historia que se llama la verdad. La verdad de la humanidad se basa en la naturaleza del hombre, la verdadera naturaleza del hombre, que es que el hombre es una especie que es única entre todas las especies vivientes. Hemos escrito bastante sobre esto en los últimos años en nuestra organización. Hemos repasado mucha de la historia de este proceso y yo soy un experto en esta materia. Algunos de nuestros miembros también lo son o se están volviendo expertos en esta materia para conocer lo que es el principio del universo, cómo funciona, cuál es el papel de la humanidad, del hombre, porque el hombre es el hijo del universo. Es el hijo escogido del universo. Eso es lo que es la humanidad. Y el interés del hombre quiere decir también todos los aspectos bíblicos. Hay que prosperar, hay que crecer, hay que ser más ricos, hay que ser mejores. Cada generación tiene que ser mejor que la anterior. La política es garantizar que sus hijos y sus nietos sean superiores en sus logros que usted, porque usted tiene que asegurar que sean mejores que ustedes por su progreso y avance, su aporte a eso, darles un punto de partida para estos hijos, para que ellos a la vez se vuelvan líderes de una nueva generación superior. Ese es el principio de la humanidad que debe obedecer en las leyes del universo. Mientras que la política verde es una política literalmente satánica, es satánica. La política verde en Estados Unidos es una secta satánica y se le debe extirpar de existencia. Lo que están haciendo con el asunto del carbón, esto de la descarbonización, es un fraude criminal en contra del hombre, es un genocidio intencional en contra de ciudadanos en Estados Unidos y gente en el exterior. Estas son las verdades. Estamos buscando a la gente que tiene la perspicacia y, más importante, las agallas para sacar a estos tipos de poder y eliminar sus locuras que han creado como políticas. Muy bien, Lynn, en esta dirección exacta que acabas de decir, tengo una pregunta sobre el papel de Vladimir Vernadsky respecto a las posibilidades de una alianza transpacífica entre las naciones. Como hemos hablado, como hemos discutido en estas reuniones de los viernes y como hemos visto, obviamente hay un cambio fundamental que está ocurriendo en la situación planetaria. Hay un cambio en una dirección contraria a este sistema moribundo del transatlántico, del sistema anglo-británico imperial, en la dirección de Asia, como has dicho, Asia, Rusia, China e India. Hay un cambio en el tipo de actividad que están realizando estas naciones, dejando atrás este paradigma de cero crecimiento que acabas de describir respecto a la política, la ideología verde, y hacia una orientación a favor del crecimiento y el progreso. Y cada semana hay asuntos nuevos sobre proyectos ferroviarios, nucleares, acuerdos respecto a la cooperación espacial que vienen esta semana, la semana que viene, con esta orientación hacia Asia. Hay un cambio del tipo de actividad, pero sí quiero que elabores un poco más sobre tu idea respecto a las ideas del cambio necesario que se requiere en el concepto del hombre que acabas de mencionar. Obviamente, esta visión anglo-imperial se centra totalmente en la idea de que el hombre es como una bestia, una idea totalmente oligarca que el príncipe Felipe
el consorte de esta reina de Inglaterra, él ha dicho claramente, explícitamente, que el crecimiento demográfico es una plaga del planeta y él ha proclamado explícitamente que le gustaría regresar como reencarnado como un virus. Sería su sueño dorado, regresar como un virus mortal para contrarrestar lo que él ve que es el horror del crecimiento demográfico. Pero este es el concepto del hombre, que tiene esta visión imperial holandesa. Pero específicamente tú te has estado refiriendo recientemente a la obra de Vladimir Vernadsky recientemente y el concepto de Vernadsky del papel del hombre en el planeta, pero también en el sistema solar y más allá. Y tengo curiosidad para saber si la idea de Vernadsky sobre la naturaleza del hombre es suficiente para ser la tesis central en torno al cual las naciones soberanas pueden colaborar en la nueva era de desarrollo. ¿Quieres usar la idea de un capítulo que comprende el tema que quieres cubrir? Vernadsky es probablemente el mejor modelo para considerar, porque fue el primero que efectivamente definió adecuadamente lo que lograron Bernard Riemann, Max Planck, lo que logró el gran Einstein, y él fue el mejor de entre ellos, porque lo que hizo no es que no es reducir la importancia del trabajo de las otras personas, porque fueron predecesores de desde el nivel del Renacimiento, de Brunelleschi, de Kepler también, y también Nicolás de Cusa. Ellos crearon la civilización del polvo de la maldad. Ellos lo lograron y lo hicieron en defensa de la inmortalidad de Juana de Arco. Fueron movilizados y se dieron cuenta que tenían que tomar una posición en contra de la perversión, en contra de lo que era el Imperio Británico en ese momento. Y como resultado de eso, y tenemos también el descubrimiento de Kepler del sistema solar. Y Kepler descubrió el sistema solar. No hay ninguna astrónomo competente hoy en día que no reconozca que Kepler descubrió el sistema solar. Todos los otros individuos eran un fraude. Los holandeses eran un fraude. Los españoles eran un fraude. Los ingleses eran un fraude. Y los británicos eran un gran fraude. Y todos del lado satánico. ¿Cuál es lo satánico en esto? Es que la especie humana es totalmente única, singular. No hay ningún animal que entra en la descripción de la humanidad. Ninguno. No cocinamos a la gente, pero cocinamos a los animales. ¿Eso es inmoral? No, no es inmoral. Es solo inmoral cuando es un desperdicio. Uno no debe desperdiciar la vida animal. Debemos hacerla útil al servicio de la especie. La humanidad debe ser con el mundo animal de una manera justa. Los vegetales no pueden decir nada en esto. El punto, ¿qué es la humanidad entonces? ¿Cómo definimos a la humanidad que es diferente a un simple animal? Obama no es simplemente más que un animal. Moralmente es un animal. No sé cómo pudo tener hijos. Debió haber sido un accidente. Pero, ¿qué es la humanidad? ¿Qué es lo diferente en la humanidad? ¿Qué es un principio que la humanidad tiene una cualidad que se le llama química? La química también se malentiende en el sentido real.
Pero el principio es, en la especie humana, lo primero que uno observa sobre la especie humana con respecto a la historia de la especie es que la humanidad es el único llamado animal que ha cocinado su propia comida. Ninguna otra criatura, ningún animal ha cocinado su propia comida, solo la especie humana. La otra parte de la especie humana es, hay una cualidad sobre el ser humano, incluso el primer hombre cocinó su propia comida. ¿Qué cocinaba? ¿Qué es lo que se cocina? Lo que llamamos ahora la química. No vamos a cocinar algo que queremos quemar. Vamos a cocinarlo para que salga algo mejor, que va a mejorar el poder de la humanidad en el sistema solar. ¿Qué significa esto en la química? En términos simples de un estudiante normal en el periodo del principio del siglo XX, la química significó que descubríamos cómo los elementos, y estos elementos se combinaban de cierta manera y nos dieron el proceso de desarrollo de los procesos vivientes. Vemos a la evolución del reino animal, vimos cómo funcionó la forma de la vida. Se desarrollaron en una especie superior, pero nunca pudieron cocinar sus propios alimentos. Y la humanidad no solamente cocina su propio alimento, pero no se detiene ahí. Obama no es edible, porque la humanidad aumenta el poder de la humanidad con respecto a la defensa y la organización de la civilización en la Tierra, y está destinado a resolver los problemas dentro del sistema solar. El sistema solar que fue inventado ¿por quién? Por Kepler. Por lo que la humanidad es una especie sin igual. La especie humana es una especie creadora y encarna la idea de la creación per se. El significado de la vida, la idea de vivir y de morir, el significado de la vida humana es el progreso de la especie humana. Y la pauta es que la especie humana de generación a generación debe elevar la característica de la especie a formas superiores y superiores. Por ejemplo, en cualquier día, en cualquier año, nadie sabe cuándo, una gran roca o asteroide va a golpearnos y todo el mundo va a morir. ¿Cómo se puede evitar esto? Si la humanidad desarrolla las tecnologías y las aplica para empezar a controlar y maniobrar a esta bestia que nos amenaza, estos asteroides, de otra manera no hay una solución. Por lo que es obvio, la humanidad, la misión de la humanidad dentro del sistema solar y más allá se define implícitamente por la necesidad de mantener el progreso del sistema solar mismo. Por ejemplo, como saben, los procesos ahora tenemos poderes en unidades de acción que exceden mucho más al Sol mismo. La humanidad está creando un modo de acción que es mucho mayor que el poder del Sol mismo, lo que quiere decir que el sistema solar no es solamente. Por lo que esta concepción de la humanidad, la idea no es de que vamos a vivir la buena vida. Nadie vive la buena vida, todo el mundo muere. Todos los seres humanos mueren. No vas a vivir una buena vida por ti mismo, vas a vivir una buena vida para aquellos que vienen después de ti. Se vuelve uno una necesidad y solo la humanidad logra eso. Esa es la cualidad humana. Es la única agencia en el sistema solar que puede organizar al sistema solar. Solamente la humanidad en el sistema solar puede hacer que el Sol no muera. Y después el siguiente paso será la galaxia. Y hay pasos que debemos
abordar esas áreas. Ese es el punto. Nuestro destino no es tener un buen hombre o una buena mujer. Esa es una idea muy buena, pero ¿cuáles son las implicaciones prácticas que esto significa? La historia de la humanidad cuando es buena, la humanidad siempre busca hacer que sus niños sean mejores de lo que fueron sus padres. Con respecto a la contribución al futuro de la humanidad tiene un destino que lograr, y lo podemos ver científicamente como el destino del sistema solar, y cuando miramos a todo el proceso. Así que la humanidad debe volverse un poder más poderoso que el sistema solar mismo con respecto a los poderes de nuestra acción para ayudar a construir el universo hacia formas superiores y descubrir lo que eso significa. Y solamente la humanidad puede hacer eso. Solo la humanidad tiene una misión verdaderamente divina en el universo. Y esa es nuestra obligación, ese es nuestro destino, esa es mi política y ese es mi creencia y mi dedicación. Sabemos que todo lo que dijiste crea la cuestión de lo que estuvimos hablando anoche sobre lo que es la verdadera estrategia, lo que casi nadie fuera de ti que vive entiende esta cuestión. Y algo que dijiste anoche durante la discusión que tuvimos, me pareció muy provocativo porque dijiste la clave para verdaderamente entender la estrategia es ser capaz de ver a la humanidad como una unidad singular, como una unidad individual planetaria que va sobre varios cambios, que tiene cambios internos, no está dividido en partes, y entender esto como un proceso de unidad, como una unidad. Y enfatizaste que solo es posible hacer esto si uno se eleva por encima de la percepción sensorial y ve a la humanidad, por ejemplo, como Bernansky lo hizo, como una especie planetaria en una unidad noosférica, pero también desde fuera, desde el punto de vista del papel del hombre en el sistema solar o incluso más allá en la galaxia. Y enfatizaste que especialmente ahora que el hombre está unificado y que la guerra no es factible, entonces la cuestión central es promover esta unidad de la humanidad. Yo pensé que era muy provocativo. Dijiste, aunque se necesitan diferencias en la cultura, lenguajes, en naciones soberanas y todo que se ha creado, que la humanidad, todo lo que el Imperio Británico ha creado, todas las divisiones son inaceptables. Y la clave es tener esta misión coherente, esta unidad de propósito para toda la especie. Y ese es el verdadero trabajo de un verdadero estratega, es definir el futuro, definir de que el hombre debe estar unificado desde arriba para abajo y tener una coherencia a la humanidad como una unidad. Así que lo que esto me provocó en mi mente hoy día fue, como la gente sabe, hoy es el 70 aniversario del día D, el 6 de junio de 1944, cuando las fuerzas aliadas finalmente lograron abrir el frente en Occidente contra los nazis después de años de bloqueos y retrasos de Winston Churchill y los británicos. Y fui y vi el discurso que Roosevelt dio en ese momento al pueblo estadounidense, que él dijo en forma de una oración, y es muy conmovedor. Pero lo que me hizo pensar es la importancia de Roosevelt, que habló precisamente sobre esta cuestión, la necesidad de lograr una unidad entre las naciones soberanas del mundo por un propósito común que obviamente incluía el fin del imperio. Y quiero leer la parte final de su oración, y él dice:
dice, no permitamos que nuestro espíritu sea mermado, no permitamos que los impactos de eventos temporales, de materias temporales, nos hagan que nos desvíen de nuestro propósito. Con tu bendición vamos a prevalecer sobre nuestro enemigo. Ayúdanos a conquistar a los apóstoles de la codicia y de la arrogancia racial. Llévanos a salvar a nuestro país y con nuestras naciones hermanas hacia una unidad mundial que va a lograr una verdadera paz, una paz invulnerable a las manipulaciones de hombres y una paz que hará que todos los hombres vivan en la libertad, que tengan las recompensas de su trabajo honesto. Y en este periodo no solamente deben ser vistos como días de recordar, deben ser oportunidades para volver a dedicarnos a crear el futuro. Y en esta ocasión quisiera preguntarte, desde el punto de vista de una verdadera estrategia, cómo podemos continuar la visión de Roosevelt de una verdadera paz entre las naciones y que tengamos esta unidad hacia una coherencia como una misión de la humanidad. No hay una respuesta adecuada disponible a la pregunta, pero se puede expresar. ¿Cuál es la raíz de nuestro problema en Estados Unidos? Olvidémonos de otras naciones por un momento. Hablemos sobre el sistema educativo dentro de Estados Unidos. Hablemos de su historia. ¿Qué se ha hecho con respecto de informar a la gente, incluyendo a los niños, de cuál es su misión? No en la vida, sino de existir, de ser una persona que existe, porque todo mundo muere. No hay ningún registro de alguna persona que todavía sobreviva. Matusalén fue famoso en las enseñanzas bíblicas, pero incluso él murió. Así que todo mundo muere. Obviamente la muerte no es el objetivo de la existencia humana, no es el significado de la existencia humana. Es el crecimiento de la humanidad de ser una criatura simple con algún potencial de invención que ninguna especie animal tiene. Por lo que decir la dedicación de la humanidad es descubrir lo que es la humanidad, y lo que la humanidad es solo se define con lo que la humanidad puede convertirse en qué. Esto no debe convertirse en un talento fijo, finito, pero debe convertirse en el desarrollo de un poder que aumenta del talento para lograr cosas que nunca se han logrado antes. Y esa es la moralidad. La moralidad es la devoción. ¿Y qué estamos haciendo en el sistema escolar? Piensen, ¿qué tan perversos son los sistemas escolares? Eran malos cuando en mi tiempo, cuando yo era un niño, pero supe que era peor cuando estuve en mi educación de término medio. Estuve horrorizado cuando regresé de la guerra y volví a la universidad. Y no creo que era muy buena universidad. Y me daba asco. Era basura. Enseñaban pura basura. Y lo que se enseñó, el maestro te dice lo que debe creer uno. El maestro le está poniendo está diciendo qué es lo que debes creer. Y en varias ocasiones yo reté al maestro con respecto a la geometría euclidiana. Cuando el tema nos enseñaron y sabía sobre la geometría, pero no sabía sobre la geometría euclidiana, y vi que era una basura, y fue uno de los dos que y me dijeron, ¿qué piensas que es geometría? Y yo lo dije, y vi que en las estructuras metálicas
que tienen metales, que tienen perforaciones, y esas estructuras son más poderosas, por lo que como esto es una forma más poderosa de construir cosas, incluyendo rascacielos y los edificios de acero que tienen el marco de acero que tienen, y todo el sistema escolar. Decían, esto es una locura, esto no es geometría. Sabemos lo que es la geometría euclidiana, lo sabemos. Y en la escuela secundaria habían más clases de geometría, y en la universidad enseñaban más idioteces. Y toda la idea de la matemática en lugar de la ciencia es lo que me estaban enseñando en las universidades. Y encontrábamos en lugares relativamente oscuros que eran los que mandaban, que promovieron a unos grandes científicos, pero la gran cantidad de la población estadounidense es increíblemente estúpida. ¿Por qué? Por una gran razón, porque son cada vez más estúpidos, porque sus maestros son estúpidos. Por lo tanto, cada generación de niños son más estúpidos, porque los maestros son estúpidos. La instrucción, todos los manuales de la educación, del sistema educativo de los maestros se basan en esto. Les enseñamos lo que ustedes deben en lo que deben creer. Si no enseñan eso, te vamos a dar una mala calificación. Y eso es lo que sucede, por lo que ven cuál es el punto. Esta es una influencia británica, no es una influencia estadounidense. Veamos en la colonia de la Bahía de Massachusetts, nunca fue así. Lo mejor de la revolución estadounidense no fue así. Siempre fue la idea del progreso, de ir a una solución más superior, más verdadera, y aplicando estos principios así que la idea del progreso per se es una expresión de cuál es el significado de la vida humana per se, de hacer siempre algo que hace que la humanidad sea más exitosa, de cualquiera que sea su intención mística, y podemos usar la química, que ahora es casi ilegal. No se usa la química en un sentido real, pero ese es el problema. Lo que necesitamos hacer es tener abordar esto de una manera nueva para darle marcha atrás. Y tomemos la comparación. Por ejemplo, la región transatlántica. ¿Cuál es la política educativa en la región transatlántica? Es degenerada. Cada vez está más degenerada. Hay algunos casos aislados de científicos competentes, pero la población en general es estúpida y se está volviendo más estúpida cada vez. ¿Por qué? Porque el sistema educativo es un sistema, es un síntoma, no es la causa. Es la causa del sistema del gobierno. No ha habido progreso en la tecnología y la productividad en la economía estadounidense desde principios de los 1970. Ni una pulgada. El progreso neto es cero. Hemos ido hacia atrás per cápita. Las condiciones de la vida, veamos esto que tenemos en California. Hay gente que vive en estas chozas, en esa parte, en el área de San Francisco. Son como lo que sucedió es que la burbuja especulativa de bienes raíces sacó a la gente de donde vivían en esas zonas pobres, los sacó de su casa y después les compraron esto y les subieron el precio y todavía son chozas, cabañas. ¿No es eso un ejemplo de cuál es la moralidad en San Francisco? Que la ciudad, la organización que toma a la gente que vivían en lugares poco tolerables y ahora dicen, estas son mansiones, estas son las nuevas mansiones, y los tontos
que el nuevo tonto que viven en estas chozas y no van a ninguna parte. Esto es en San Francisco. Esta es la política de San Francisco. Es muy difícil educar a una persona en San Francisco. Hay que encontrar gente como a los chinos o a los mexicanos o algo. Ellos tienden a ser inteligentes, pero la persona típica de San Francisco, desde que se olvidaron de qué sexo son, abandonaron su identidad sexual y buscan cosas que ya ni tienen sexo. Ahora adoran a las drogas, se casan con las drogas, son prácticamente drogadictos. No los quieres tocar. Seguramente apesta tanto su aliento porque están tomando tantas drogas que ni se han descubierto. Así que lo que sucedió es que ha llegado el momento, junto con el momento apropiado, de echar a Obama de la presidencia ahora, echar a todo el programa de la presidencia. Yo he presentado un programa de 4 puntos que se basa totalmente en la intención de la Constitución Federal de Estados Unidos. Algunas cosas son explícitas allí, los principios los presentaron, por ejemplo, mi gran amigo hizo eso. Alejandro Hamilton. Hamilton presentó la ley de la economía de Estados Unidos como el principio de la Constitución. Fue el principio de la Constitución. Pero lo que sucedió es que mucha gente, incluso presidentes, y había más a menudo presidentes que eran malos, vagos, que los que eran buenos. Y él dijo, no, vamos a cambiar nuestros bienes por ganancias de estado por estado. Y este sistema, esta política de economía de estado por estado destruyó a Estados Unidos hasta que hubo 2 presidentes que cambiaron eso. Monroe y John Quincy Adams. Entonces había zorrillos británicos que apestaban mucho, como Jackson, Andrew Jackson, que era un ignorante cretino, y Van Buren, que era el disque sabio de Manhattan, que representaba los intereses europeos, británicos, que destruyeron y arruinaron lo que era Estados Unidos. No hubo progreso en Estados Unidos de ninguna ganancia neta desde el momento en que Jackson subió a la presidencia hasta que Abraham Lincoln llegó a la presidencia. Y hubo todo un periodo de farsantes. Y hubo unos cuantos presidentes que fueron genios, como Franklin Roosevelt. ¿Y qué tenemos desde mi amigo Bill Clinton? Hizo buenos esfuerzos. No era una persona mala. Tenía sus problemas que quería con su vicepresidente y que quería resolverlo con otras cosas, pero ahora está bajo presión. Pero en general, Reagan era una persona decente y muy competente. Si no hubiese tenido toda esa mierda que lo rodeaba, tenía buenas intenciones. Pero en general hemos tenido una mierda por presidentes. Y el peor son los últimos 2 presidentes, los peores que nos han echado a Estados Unidos. Así que la cuestión, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la misión? Es la cuestión de cómo vamos a entender que el destino de la humanidad no es ser bueno como nuestros padres, sino ser mejores. Esto no sucede con cada familia, pero si tenemos un efecto neto entre las familias de la población, entonces la humanidad va a progresar. Y sabemos que el principio es el progreso en este sentido. No sabemos qué es como un objeto, como un hecho, pero sabemos que es mejor
en términos de la misión que antes, por lo que el propósito de la humanidad es ser mejor, y la expresión de esta realidad es como la perspectiva de Bernansky con respecto a la humanidad en el sistema solar, que la humanidad es capaz de ejercer una forma de poder, una cualidad de poder que es superior a la del Sol. Sabemos por lo que la habilidad del hombre es utilizar estas tecnologías, estos descubrimientos de principios que son más poderosos que los que hay en el sistema solar hoy y serán en el futuro. Ese es el principio humano. Hay una misión que dentro de este universo no hemos localizado, no sabemos el nombre propio, pero tenemos una aproximación buena sobre lo que la humanidad puede entender del sistema solar y qué hay más allá, porque hay la galaxia es más poderosa que el sistema solar, así que no debemos tratar de estar en posición de manejar el sistema solar, pero eso no es suficiente. Para poder manejar el sistema solar hay que decir, la galaxia es más poderosa. Si vemos a todo el sistema solar es llevado por este grandote que es la galaxia, y sabemos que hay un nivel superior, un orden superior que está pateando a la galaxia por todas partes, por lo que la humanidad dice, si ese es el caso, y el destino de la humanidad es siempre lograr metas superiores, más superiores para la humanidad, para esa característica dentro del sistema que se le puede llamar el principio de Dios. Dios nos demanda que crezcamos. No sabemos por cuánto tiempo va a seguir, pero tenemos una muy buena idea de que va a ser permanente. Okay. I think that's a concluding point for our discussion tonight. Creo que es un punto final para nuestra discusión, y les doy las gracias a todos que nos acompañó, y gracias Lynn por tu discusión, y gracias Ben por acompañarme. Manténganse sintonizados. Buenas noches.